A en Y se proyecta sobre el número 9. Entonces, miren, si vemos, se proyecta sobre el número 9, entonces eso quiere decir que el punto A en Y vale 9. Ahora nos vamos con el punto B. Para todos los puntos voy a hacer lo mismo. Antes de la coma es X, después de la coma es Y. Antes de la coma es X, después de la coma es Y. Antes de la coma es X, después de la coma es Y. Y voy a empezar a dar los valores de cada uno. B sobre el eje X también se proyecta en 1. Y B en el eje Y, porque aquí este es el eje Y. B en el eje Y se proyecta en el número 3. Entonces aquí en Y vale 3. La posición C. C en el eje X se proyecta en el número 5 y C en el eje Y se proyecta en el número 3. Finalmente D en el eje X se proyecta en 9 y en el eje X también se proyecta en 3. Eso es lo que tienen que hacer en el primer punto donde les manejan un plano cartesiano. Creo que este es uno de los ejercicios propuestos para primer periodo. ¿Cómo hacemos ahora la trayectoria? Entonces, así como les recordé, la posición es el lugar donde se encuentra un objeto. La trayectoria es la ruta que sigue, pero nosotros la describimos mediante una figura. ¿Cuáles figuras son las conocidas? Una línea recta, pues si decimos recta, ya con eso es suficiente. Un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, esas son nuestras figuras conocidas. O una curva. Hay otras figuras que no conocemos o que no la podemos asignar dentro de una casilla, simplemente vamos a decir que es una trayectoria desconocida o indefinida. Para poder dar la trayectoria tenemos que analizar la figura. Entonces vamos a ver qué figura se forma entre la posición A y la posición B. Entonces, entre la posición A y la posición B, mi resaltador, entre la posición A y la posición B, vamos a mirar qué figura se nos está formando. La figura que se nos está formando es una línea recta. Entonces aquí simplemente tengo que colocar recta para poder darle solución a ese ejercicio. Entonces aquí yo coloco que la trayectoria es una recta. Ahora, entre B y C, ¿qué trayectoria se me forma? Entonces, entre C y D. Entonces, el objeto se mueve en orden alfabético. De A pasa a B, de B pasa a C, de C pasa a D. Entre C y D hay la mitad de un círculo. Entonces, aquí yo lo que puedo decir es que es un semicírculo o una semicircunferencia. Me gusta más esta última palabra, semicircunferencia, porque el círculo incluye lo que está dentro, pero cualquiera de los dos es válido. Ahora, para poder hallar el recorrido es lo que ha caminado, lo que ha andado en total el objeto. Para poder encontrar lo que ha andado, lo que ha caminado, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este cuadrito, cualquier cuadrito de este plano cartesiano, voy a seleccionar aquí un cuadrito cualquiera, por ejemplo este cuadrito que está acá, al estar trazado en el plano cartesiano tiene unas medidas. Tanto en lo horizontal vale centímetros y en lo vertical vale centímetros. De ancho tiene de 6 a 7 hay 1 centímetro, de 7 a 8 hay 1 centímetro. Este cuadrito tiene 1 centímetro de base y tiene 1 centímetro de altura. Esa relación que hay en los cuadritos que se me forman en un plano cartesiano, yo la puedo utilizar para saber cuánto mide el recorrido. ¿Cómo voy a medir el recorrido? El recorrido lo mido directamente. Entonces, voy a empezar con el recorrido que me están proponiendo, que es entre A y B. Entonces, entre A y B. Este pedacito, recordemos, miren que este es el lado de uno de los cuadrados. Todos los lados del cuadrado miden 1 centímetro. Si la base vale esto, la altura vale esto, entonces este también vale 1 centímetro y este también vale 1 centímetro. Este lado como tal es lo que estoy contando. Yo cuento son los lados del cuadrado. Entonces aquí tengo, este es un cuadrado y este es el lado. Este lado mide 1 centímetro.
De aquí a aquí va a haber también otro centímetro. Entonces 1 centímetro. De aquí a aquí va a haber otro centímetro. 1 centímetro. De acá a acá va a haber otro centímetro. Entonces aquí coloco 1 centímetro. De aquí a aquí va a haber otro centímetro. Entonces coloco 1 centímetro. De aquí hasta acá también hay otro centímetro, coloco 1 centímetro. Recuerde que lo que cuento son los lados del cuadrado. En total, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centímetros. Ese es el valor que ustedes tienen que anotar en la guía. 6 centímetros. Si aquí en el plano cartesiano hubiéramos tenido metros, entonces no me quedaría en centímetros, sino me quedaría en metros. Sigamos con el siguiente. ¿Cuál es el recorrido entre el punto B y el punto C? Entonces, entre B y C voy a hacer lo mismo. Este que está aquí es 1 centímetro, 2, 3 y 4 centímetros. 1, 2, 3, 4 centímetros. Ese es el valor que voy a colocar en la guía. Hasta ahí vamos resolviendo los primeros 3 literales. Ahora, la distancia. Cuando nosotros encontramos la distancia la vimos en 2 ejes. Vimos una distancia horizontal y vimos que hay una distancia vertical. Lo horizontal es lo que está representado por el eje X y lo vertical es lo que está representado por el eje Y. Vimos solamente distancias horizontales y distancias verticales. Para poder encontrar esos valores, esas distancias, utilizábamos una formulita que era x2 menos x1 cuando el movimiento era horizontal y y2 menos y1 cuando el movimiento era vertical. Entonces voy a encontrar la distancia entre A y B. Entonces entre A y B, A y B, listo. Este es el punto A, este es el punto B. El movimiento es vertical. Como es vertical, la fórmula que voy a utilizar es esta, que es muy parecida a la otra. La diferencia es que manejo la letra Y o manejo la letra X. Esta fórmula la voy a utilizar, entonces me quedaría la distancia entre el punto A y el punto B. Aquí podemos colocar entre A y B es igual a. Entonces, tengo que ver cuánto vale el punto A en Y. ¿Quién es final? Perdón. Final sería, el inicial es A. Entonces aquí coloco en lugar de Y1, YA. El final es B, entonces aquí coloco Y, B. Tengo que ver cuánto vale el punto A en Y tengo que ver cuánto vale el punto B en Y. Entonces la distancia AB es igual a. ¿Cuánto vale B en Y? Entonces me voy al plano cartesiano. B en Y vale 3. Entonces aquí en lugar de B coloco 3. Menos Y en A. Perdón, el punto A en Y. El punto A en Y vale 9. Como son medidas de longitud y el plano está a centímetros, entonces aquí me quedaría 3 centímetros y aquí 9 centímetros. 3 es positivo, 9 es negativo, signos diferentes. 3 positivo, 9 negativo se restan. La distancia entre A y B es igual a. Entonces, como tiene signos diferentes, se restan. 9 menos 3 da 6 centímetros. ¿Quién tiene el mayor valor absoluto? Lo tiene 9, 9 es negativo, o sea que aquí me queda negativo. Me quedaría menos 6 centímetros. Estas lineecitas que están aquí significan valor absoluto. ¿Qué es valor absoluto? Que todo lo que yo tenga dentro al final me va a dar positivo. Como aquí es negativo, entonces la distancia entre A y B me daría 6 centímetros positivos. Tengan en cuenta que todos los ejercicios de distancia, todos sin excepción, siempre les van a dar positivos. Entonces aquí la distancia entre las posiciones A y B es 6 centímetros. Si les queda negativo acá, les quedó mal el ejercicio. Así el procedimiento esté bien en su mayoría. ¿Por qué? Porque la distancia siempre va a ser un valor positivo porque es una medida de una longitud. Les hago unos ejemplos para que los tengan en cuenta sobre el valor absoluto. Por ejemplo, si cuando hicieron el procedimiento les dio 10 metros
A, entonces la distancia es 10 metros positivo. Si en el ejercicio les quedó menos 7 metros, a la distancia es 7 metros. Miren que siempre me va a dar un valor positivo en la respuesta. Tengan cuidado también cuando hagan las operaciones con los números enteros. Ahora nos vamos a encontrar el desplazamiento. ¿Qué diferencia la distancia del desplazamiento? Digamos que el desplazamiento a diferencia de la distancia me puede dar positivo o me puede dar negativo. El desplazamiento a diferencia de la distancia es una medida, el desplazamiento es un vector. Al ser un vector quiere decir que yo lo puedo representar con una flecha. Nosotros estamos viendo vectores solamente horizontales. Si va hacia la derecha es porque nos dio positivo, si va a la izquierda es porque nos dio de negativo. Si nos da la flecha hacia abajo es porque nos dio negativo, si nos da la flecha hacia arriba es porque nos dio positivo. Entonces aquí, este que está aquí es positivo porque va a la derecha, este que va aquí es negativo porque va a la izquierda, este que va hacia abajo es negativo y este que va hacia arriba es positivo. Entonces la diferencia entre la distancia y el desplazamiento es que el desplazamiento es un vector y al ser vector lo podemos representar por una flecha. Quiere decir que para hallar el desplazamiento tengo que haber hallado la distancia. Entonces me toca ver cuál es la distancia entre el punto A y el punto. Aquí creo que están mal escritos los datos. Vamos a manejarlo entre el punto C y el punto D. La distancia entre el punto C y el punto D. Me voy acá. Entre C y D. Entonces tengo que hallar primero la distancia. Entre C y D hay un movimiento horizontal. Quiere decir que la fórmula para la distancia que voy a hallar es esta. Entonces la distancia, como es entre C y D, va a ser igual a la posición 2, como es el 2D, entonces coloco XD, porque es el que va de segundo, y XC. La distancia entre C y D es igual a XD menos XC. Les traduzco esto. La distancia es igual a la posición en X de la segunda posición en X menos la primera posición en X. ¿Cuál es la segunda posición? D. ¿Cuál es la primera posición? C. Entonces por eso va escrito de esta manera. Entonces el desplazamiento entre C y D es igual. Entonces acá sabemos que es una resta. Voy a mirar cuánto vale el punto D en X. Entonces este es el punto D vale 9. Entonces aquí en lugar de XD coloco 9. Como el plano cartesiano está en centímetros, coloco centímetros. Menos el punto C en X. En X el punto C vale 5. Entonces aquí coloco 5 centímetros. Y hago la resta. 9 menos 5 lo puedo hacer directo, este es positivo, este es negativo, me daría 9 menos 5, 4 centímetros. El mayor entre los dos es el 9 es positivo, el resultado me da positivo, la distancia entre C y D sería 4 centímetros positivos. Entonces el desplazamiento entre las posiciones C y D es un vector que tiene de longitud 4 centímetros y si yo analizo en la gráfica, era horizontal 4 centímetros, va a ir desde el punto C hasta el punto D. Entonces va a haber una línea de aquí a acá que empieza en C y termina en D. Esta es la flecha que me indica el desplazamiento del vector. Entonces voy a dibujar el vector aquí. Como es un vector horizontal, entonces aquí lo dibujo. Sería este vector que está acá. Va desde el punto C hasta el punto D y mide 4 centímetros. Pueden dejarlo el 4 centímetros aquí o lo pueden dejar arribita. No busco que me tracen la longitud exacta, es decir, que esto valga exactamente 4 centímetros, pero que ese vector represente la medida que les estoy pidiendo. No les tiene que quedar exacto con la medida exacta, pero que al menos pues guarde relación con lo que, digamos que con el ejercicio. No se vale, digamos que como el vector era horizontal, que ustedes me vayan a trazar una flecha hacia arriba, porque no fue vertical el movimiento, sino que el movimiento fue
horizontal. Entonces vamos a manejar las respuestas de esta manera para este ejercicio. Que les vaya bien. Cualquier cosa adicional me buscan por favor a la hora del descanso en el laboratorio, a excepción del día lunes que tengo acompañamiento.